Muy bien, hermanos, todos estos días hemos estado pues estudiando, hemos estado aprendiendo algunas cosas muy importantes. Hemos hablado del zarandeo y justamente hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca del zarandeo que va a ocurrir. Así que yo quiero recalcar algunos puntos muy importantes en esta hora. La sierva de Dios, de hecho, quiero llevarlos antes de cualquier cosa al libro de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer justamente los versículos que competen a la iglesia Laodicea. La iglesia Laodicea justamente se conoce Laodicea porque se describe que es la iglesia del juicio, o la iglesia que está bajo juicio, o la iglesia que está en el periodo del juicio. Y justamente destaca la actitud, incluso destaca el comportamiento o incluso cómo se visualiza la iglesia de la Odisea. La sierva de Dios señala que la iglesia de la Odisea señala que somos nosotros esa iglesia. Y lamentablemente es penoso poder decirlo, pero hay que reconocer que hay cosas, verdad, que necesitan ser limpiadas. Y a menos que hagamos caso al consejo del testigo fiel dado aquí a la iglesia de la Odisea, no podremos ser purificados y limpiados. Pero miren, vamos a leer este capítulo o estos versículos a partir del verso 14. Justamente comienza a narrar el profeta estas visiones. Y mire qué sucede, este mensaje. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice, y escribe al ángel de la iglesia Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel. La pregunta es, ¿quién es el testigo fiel? Bueno, el testigo fiel nosotros lo vamos a encontrar que el testigo fiel está en Apocalipsis capítulo 1 y justamente el testigo fiel es Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel. El Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Definitivamente el testigo fiel es Jesucristo, ¿verdad? Ahora, cuando seguimos leyendo el versículo 14 del capítulo 3 dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. De manera que mire qué interesante, Jesucristo dice esto y lo dice a la iglesia del periodo del fin, del periodo del juicio. De manera que nos los dice a nosotros, nos dice lo siguiente, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Qué interesante, hermanos, que cuando estudiamos aquí Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de la Odisea, Jesús comienza diciendo, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo sé quién eres. De mí no te puedes esconder. De mí no puedes huir. Yo sé quién eres. Yo sé lo que hay en lo más profundo de tu corazón. De manera que Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro ser, Dios conoce todo de nosotros, Dios conoce lo más íntimo. Dice la palabra de Dios que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. De manera que Dios nos conoce. Y dice que como Él nos conoce, como a Él no lo podemos engañar, como a Él no le podemos mentir, porque podemos figurar ante los hombres, ante los seres humanos, ante nuestro prójimo de una forma, pero Él sabe realmente quién somos. Y dice la palabra de Dios, yo sé que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices
Qué interesante. Mientras Dios dice algo, esta iglesia dice otra cosa. Dios dice una cosa de la iglesia, Dios visualiza la iglesia de una forma, pero lamentablemente la iglesia se visualiza diferente a como Dios la visualiza. Podemos decirlo tal vez al revés. A veces esta iglesia se visualiza de una forma, pero Dios la está visualizando de otra manera. Y mire que dice la palabra de Dios, que dice que es la iglesia. La iglesia misma se dice a sí misma: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres una desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, mire qué interesante. Dios dice, esta es tu condición. Y tú tienes que reconocer tu condición. Porque a menos que no reconozcas la condición, no te des cuenta, las escamas de los ojos no caigan, entonces tú seguirás pensando que tienes todas estas virtudes, que te visualizas de esta manera, pero que realmente yo te estoy visualizando tal cual eres. O sea, yo pienso otra cosa de ti, dice el Señor. Ahora, pero hay un consejo maravilloso, que es el consejo que la sierva de Dios dice que es lo que va a provocar el zarandeo entre el pueblo de Dios. Esto es muy importante porque este consejo es el consejo del testigo fiel dado a la iglesia del juicio, a la iglesia del fin, a la iglesia laodicense, a nosotros. Dice, por tanto, yo te aconsejo, aquí está el consejo del testigo fiel, escuche, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el versículo 19 es importante porque cada exhortación que Dios nos manda, no es porque Dios quiere castigarnos, o no es porque Dios quiere vengarse de nosotros. Dios nos ama de una forma maravillosa. Dios nos ama con un amor impresionante, no lo podemos comprender, pero dice la Biblia, aquí mismo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el consejo del testigo fiel. ¿Por qué? Porque después de eso, dice el verso 20 aquí, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si tú me escuchas, si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Qué maravilloso! Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y yo me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante, hermanos. Dios nos manda los mensajes, las amonestaciones, porque Él nos ama. Dios nos manda sus exhortaciones, Dios nos corrige, Dios nos llama, Dios a veces nos jala, digamos, en términos humanos, las orejas para ver si reaccionamos. Pero a menos que no reconozcamos nuestra condición, porque es que es tremendo. La iglesia de este periodo, la iglesia de la Odisea, dice, no, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rica, yo estoy bien. Pero realmente Dios tiene otra perspectiva. Y tal vez es que sea orgullosa, tal vez es que se cree que lo sabe todo, tal vez no acepta consejos, tal vez este periodo de la iglesia, como sabe que es rica o piensa que es rica, entonces, pues, ¿qué me van a enseñar a mí? Yo tengo tanto tiempo aquí en la iglesia, yo he crecido en la iglesia. Este periodo es muy delicado porque este periodo de esta iglesia a la cual describe Juan en el capítulo 3, el que acabamos de leer, pues es una iglesia que parece que tiene ceguera, parece que tiene problemas de la vista, o de percepción, o de óptica, ¿verdad? Porque se concibe de una forma, pero realmente Dios
la describe tal cual es. Entonces, vamos a ir a lo que dice la sierva de Dios, porque dice que ella recibe una visión. Ya estudiamos, ya vimos esto un poquito atrás, ¿verdad? Ya lo hemos visto antes, así que mire qué dice la palabra de Dios. O más bien, la sierva de Dios en Joya de los Testimonios, tomo 1, capítulo 10. Se titula El zarandeo. Mire qué dice. Dice que el 20 de noviembre de 1857 me fue mostrado el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Dice la sierva de Dios que ella recibe una visión y cuando recibe la visión en 1857, ella ve al pueblo de Dios, pero lo ve en un estado donde está en un momento difícil, porque el pueblo de Dios está siendo poderosamente sacudido. O sea, está pasando por un momento muy difícil. Ahora, ¿por qué está siendo poderosamente sacudido? Dice que la sierva de Dios, allí mismo en Joya de los Testimonios, ¿verdad? Algunos con robustosa fe y clamores de agonía intercedían ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros mostraban la profundidad o la profunda ansiedad resultante de sus luchas interiores. Tenían una robusta fe, sí, clamaban de agonía, sí, ¿verdad? Estaban pálidos sus rostros, demostraban la profundidad o la profunda ansiedad resultante de sus luchas interiores, sí, porque estaban siendo poderosamente sacudidos. Ahora, ¿quiénes estaban siendo poderosamente sacudidos? Dice la sierva de Dios que ángeles malos los rodeaban y los oprimían con sus tinieblas para ocultarles de vista a Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad circundante a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y luego a murmurar contra Él. Qué interesante, hermanos. Satanás los trataba de acosar para que dudaran, para que desconfiaran, para que abandonaran su fe. Pero mire qué interesante. Hay otro panorama que la sierva de Dios describe aquí. Dice que vi que algunos no participaban en esta lucha e intercesión. Algunos no participaban de esta lucha e intercesión. Parecían indiferentes y negligentes. No resistían a las tinieblas que los envolvían y éstas los encerraban con una espantosa nube. O sea, habían personas del pueblo de Dios que simplemente no querían cambiar. Simplemente se mostraban indiferentes, se mostraban negligentes, se mostraban con una actitud, ¿verdad?, de diferencia. Bueno, dice la sierva de Dios que vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilios de los que se empeñaban en resistir con las fuerzas de los ángeles malos y procuraban ayudarse clamando perseverantemente a Dios. O sea, que los ángeles malos estaban oprimiendo, o más bien los ángeles buenos, bien mejor dicho, los ángeles buenos estaban ayudando a estos que se mostraban indiferentes, pero por su indiferencia, por su negligencia, decidieron mejor abandonarlos para ir en ayuda a aquellos que sí estaban clamando y gimiendo y pues estaban sudando, estaban siendo poderosamente sacudidos. Ahora, la sierva de Dios, que es lo que yo quiero ir un poquito más y ir analizando para ir cerrando, hermanos, es que allí mismo hay dos párrafos más que yo quiero leer que dice: pregunté, la sierva de Dios preguntó cuál era el significado del zarandeo. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa todo esto que está pasando? ¿Qué significa esta visión? Entonces, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró, ojo, escuchen, se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea.
Pregunto, ¿qué va a ocasionar el zarandeo? ¿Qué va a ocasionar que los que claman, incluso los que sudan de agonía, sean poderosamente sacudidos? Bueno, sencillamente que ellos van a obedecer al consejo del testigo fiel. Ellos sí van a querer vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos sí van a querer obedecer. Ellos sí que van a querer seguir las instrucciones. Ellos sí van a querer amar a Dios con todas sus vidas, incluso hasta la muerte. Y entonces, esto es lo que va a ocasionar un zarandeo entre el pueblo de Dios. Mientras muchos van a querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, otros se mostrarán indiferentes, se mostrarán negligentes, quedarán en oscuridad, pero ellos mismos serán usados por el enemigo para traer oprobio a los que sí quieran vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire que sigue diciendo, porque aquí dice algo muy importante. La sierva de Dios dice, tendrá este consejo, el consejo del testigo fiel, el que leímos en Apocalipsis, ¿recuerdan? Tendrá este consejo, este consejo de que se van a volver a Dios, que van a comprar oro refinado en fuego, que se van a vestir con las vestiduras blancas, y esto tiene connotaciones muy importantes, hermano. Porque hoy día el pueblo de Dios se quiere vestir como quiere vestirse. No quiere vestirse como Dios quiere que se vista. El pueblo de Dios, date cuenta, también el pueblo de Dios dice ahí, para que te pongas colirio en tus ojos, ¿verdad? El pueblo de Dios se quiere poner otro tipo de colirio, quiere maquillarse con otro tipo de colirio, pero no el de Cristo, ¿verdad? Pero también el pueblo de Dios hoy día, muchos no quieren obedecer lo que dice Dios. Ahora, mire qué dice allí. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo recibe y lo inducirá a ensalzar la norma. Mire, hermano, yo no lo digo por ninguno de ustedes, no. Sino yo estoy diciendo esto porque es importante que nosotros conozcamos, nosotros sepamos, nosotros podamos incluso hacer un estudio retrospectivo, hacer un análisis también. Es bueno porque la Biblia dice en Apocalipsis, allí acabamos de leer, que dice la palabra de Dios, yo castigo y reprendo ¿a quién? Al que odio, así dice. No, dice, yo reprendo y castigo al que amo. Es que es por amor, ¿verdad? Entonces, mire qué dice, hermanos. Dice aquí la sierva de Dios que tendrá este consejo efecto en el corazón del que lo reciba. Todo aquel que reciba el consejo de Dios, todo aquel que siga las instrucciones de Dios, pues mire qué interesante, hermanos. Tendrá un efecto revitalizante, un efecto transformador, un efecto maravilloso. ¿Por qué? Porque no lo va a inducir a hacer lo menos para Cristo. No lo va a inducir a vivir de forma mundana. No lo va a inducir a escuchar músicas que no glorifican a Dios, y no van a inducir al pueblo a introducir músicas o formas de cultos que simplemente no le agradan a Dios y que no son parte de nosotros. No van a vestir como ellos quieren, no van a comer como ellos quieren. Va a tener un efecto en sus vidas. ¿Y cuál es ese efecto? Dice que ese efecto, la sierva dice, que inducirá, ¿verdad?, a ensalzar las normas. Quiere decir, hermano, que hoy día la iglesia tiene normas. Estas normas no fueron creadas por el ocaso, por la casualidad. Dios nos instruyó y lo tenemos en los consejos, en la Biblia, en los consejos del Espíritu y Profecía. Están las normas establecidas. Hoy día hoy muchos no quieren escuchar el Espíritu de Profecía, porque dicen, es que eso es muy difícil. Pero es que es Dios el que nos envió ese consejo. No fue la iglesia que decidió o pensó que lo necesitaba. No, fue Dios quien decidió enviarlo porque Él sabía que este pueblo lo necesitaba. De manera que
Dios ha establecido normas. Dios nos ha dicho qué hacer y qué no hacer. Cómo, cómo vivir y cómo no vivir. No solo en su palabra, trae más luz en el don profético, ¿verdad? En el don profético que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo día. Somos grandemente bendecidos, queridos hermanos. Ahora, mire qué interesante. Se va a exalzar las normas, no se van a rebajar, se van a respetar. Estos que quieran escuchar el consejo del testigo fiel van a querer vivir esas normas, van a querer ser transformados por el poder maravilloso de Jesús. Dice, ¿verdad?, que va a ensalzar las normas y expresar claramente la verdad. O sea, no van a andar jugando con la verdad, no van a tapar la verdad, no van a querer enseñar otra cosa diferente a lo que nosotros siempre hemos creído. Algunos no soportarán este testimonio directo. Ojo, algunos no lo van a soportar. Esto va a ser algo tremendo porque algunos van a ver que hay personas que sí quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no lo van a soportar. Te van a decir extremista, te van a decir fanático, te van a decir eres un exagerado, Dios entiende, Dios sabe, tú eres, ¿sabes qué? Ni deberías estar aquí, ¿sabes qué? Como que tu presencia, la presencia de estos que quieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pues va a irritar. ¿Por qué? Porque no soportarán, dice la sierva de Dios, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Qué interesante. No lo van a soportar, va a ser demasiado. Así que la sierva de Dios dice que el testimonio del testigo fiel lamentablemente no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia, se tiene en poca estima cuando no se le descarta por completo, dice ella. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Y todos los que la reciban sinceramente y le obedecerán. Los que la reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos ser purificados? Yo deseo ser purificado. Que el poder maravilloso de Jesucristo me pueda purificar día a día, me lleve de gloria en gloria, porque sus promesas son reales y son verdaderas. De manera que escuchar y hacer caso al consejo del testigo fiel nos va a llevar a un profundo arrepentimiento. Nos va a llevar, dice la sierva de Dios, a una obediencia sincera. Y así quedaremos purificados por la gracia maravillosa de Jesús. Yo deseo, hermanos, que cada uno de nosotros podamos ser purificados por la gracia de Dios. Que este día nosotros podamos caminar con Dios, podamos aferrarnos de su mano, podamos nosotros confiar y poner nuestras cargas en Él, ir a Dios con profundo arrepentimiento y que la sangre de Jesucristo nos pueda limpiar. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a orar.